una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropeza. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros Invirne Corp. En esta producción de Invirne Corp, el programa de hoy es Cuadernos Políticos de ayer y hoy, bajo la conducción de Alejandro Oropeza, su compañera Viviana Pacheco y su invitado Tomás Páez. Así que los micrófonos son de ustedes. Pues muy buenos días a todos. Bienvenida Viviana, bienvenido Tomás. Gracias. Tomás es hoy un invitado especial del día de hoy, pero bueno, primero déjenme presentarnos. Este es nuestro tercer programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por quien les habla. Y por esta otra señora, Viviana Pacheco. Viviana Pacheco, exactamente. Entonces, Cuadernos Políticos llega a ustedes con el patrocinio de sedes del Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en la ciudad de Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con sus oficinas igualmente acá en Miami, Florida, pero también en Madrid. Y próximamente estaremos abriendo el capítulo en Lima, Perú. Así que los invitamos a visitar nuestras redes, sedes.académico, odb.observatorio, para que se enteren de nuestras variadas actividades, que de paso en un momento, en unos minutos tenemos también una actividad el día de hoy ahí en sedes, ya nos contará Viviana. Pero bueno, Viviana, bienvenida entonces. Muchas gracias. También decirles que nos sigan en nuestro Instagram, que también aparecen periódicamente los links, además a los que pueden acceder para inscribirse en las distintas actividades que organizamos. Muy bien. Y hoy entonces, claro, para los que no lo conozcan, tenemos a Tomás Páez, que es un gran colaborador de este espacio de reflexión de sedes de la diáspora venezolana. Él preside el Observatorio de la Diáspora Venezolana y es uno de los más reconocidos expertos en el tema de migraciones y análisis y estudio de estos procesos. Así que muy bienvenido, Tomás. Te agradecemos infinitamente tu presencia, sobre todo hoy, en que queremos hablar de una conmemoración bien particular, ¿cierto? Que es el mes de la hispanidad acá en Estados Unidos. Mira, de verdad que con esas palabras, Viviana, yo me ruboriza, de verdad. Y te combina con la camisa entonces. No, de verdad, gracias por esa hermosa presentación. Además hay un evento, hay una organización en Florida que está editando, debió haber editado un libro donde recogía las opiniones de distintas diásporas, la venezolana entre ellas. Yo no sé si está por allí, pero había 3 preguntas que indicaban cómo está la diáspora, hacia dónde va y cómo puede la diáspora participar en los procesos de democratización. No sé cómo lo ven ustedes. Nos está entrevistando, se dio vuelta. Nos está entrevistando nosotros, pero yo quisiera saber primero, Viviana, ¿por qué se conmemora un mes de la hispanidad acá en Estados Unidos? Vamos a poner un poco de contexto para quienes no se estén escuchando por primera vez. Y después les respondemos las preguntas a Tomás. Encantados. Bueno, este fue una iniciativa que se realizó que se remonta al año 68, bajo el presidente Lyndon. Recordemos que el año 68 fue un momento de bastante convulsión política y social acá en Estados Unidos. Y según, por ejemplo, Geraldo Cavada, que es profesor de historia de la Universidad de Northwestern, era un momento en que los hispanos reclamábamos por más reconocimiento, más espacio y posibilidades de participación. Entonces, en ese momento se realizó esta conmemoración, que era una Semana Nacional de la Herencia Hispana, que 20 años después Ronald Reagan lo transformó ya en un mes, que parte del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre,
en un guiño también a que diversas festividades de los países que conforman América Latina celebran sus independencias justo en ese periodo, ¿no? Ahora, un poco como poniéndole un poco más de contexto, porque es importante hablar hoy, ¿cierto?, de la herencia hispana o del movimiento hispano en Estados Unidos. Bueno, somos muchísimos. Actualmente estamos alrededor de los 64 millones de personas que habitamos en Estados Unidos. Es la población que ha crecido más rápido, ha tenido un 23% de crecimiento desde la última medición. Y es importante porque una de las preguntas que se abren respecto a los hispanos es cuán fluida es nuestra identidad, ¿no? ¿Cuánto vamos a seguir siendo hispanos y cuánto nos vamos a transformar en americanos por vivir acá en Estados Unidos? Y ahí hay un terreno en disputa que no solo es un terreno de disputa cultural, sino también tenemos un terreno en disputa en diversos ámbitos, entre ellos el laboral, ¿no? Anoche fue el debate, el segundo debate de las primarias republicanas, y uno de los temas destacados fue esta militarización de la frontera, ¿no? En que aparece toda la problemática, así plantea la problemática de la migración y cómo poder detenerla. Entonces, hoy estamos en un contexto en que la pregunta por lo hispano tiene distintos matices, no solo por lo cultural, sino cómo se está viendo desde la sociedad receptora, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, Tomás, como verás, un mes de la hispanidad que conmemora un intercambio que se encuentra directamente asociada con las contribuciones de esas migraciones a la sociedad norteamericana y por supuesto, los aportes de la propia sociedad norteamericana a esas poblaciones. O sea, un intercambio en doble vía, como tú has venido insistiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, tú le dices que lo positivo de los procesos migratorios. Con tu experiencia y conocimiento, ¿nos podrías decir, ahora nosotros te regresamos a ti la pregunta, ¿es así? ¿Es un permanente intercambio positivo que nutre la realidad de los países y las sociedades involucradas? Hay elementos positivos, se puede hacer elementos negativos, se puede hacer quizás un balance con respecto a este tema entendiendo desde la perspectiva del mes de la hispanidad en Estados Unidos, pero que hoy en día y desde siempre pues ha estado presente en todas las sociedades, porque es humano la movilización, la necesidad de movilización. Claro, bueno, primero el ser humano y Europa y las Américas son producto de esa movilización. Salieron de África, llegaron a Europa y de allí llegaron a sumarse a todo lo que existía en las Américas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, eso que decía Viviana, tenemos 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Eso es una nueva lengua que se incorpora al mundo cultural estadounidense, y eso vale oro. Tener una sociedad que habla no solo inglés, sino que además incorpora otras lenguas, vale oro. Si vemos los aportes de cada uno de los segmentos, el aporte mexicano con los famosos braceros, o el aporte de los cubanos con las migraciones sucesivas a partir de la llegada de la dictadura del castrismo, pues en la década del 60, y todo lo que está llegando ahora, no por casualidad. Estados Unidos ha sido el primer lugar de destino de la migración europea, venezolana hasta el año 2015. A partir de allí, cuando la sociedad se empobreció y era imposible comprar un pasaje de avión, porque además no había vuelo, no había plata y no había aviones, entonces la gente tuvo que migrar a pie o en pequeños botes en los peñeros. Está ocurriendo ahorita con el Darién. Solo en el mes de agosto pasaron casi 100.000 personas en el mes de agosto. Bueno, como les estaba diciendo, la migración, toda migración mejora la productividad, enriquece las identidades, pero las identidades no son cosas fijas, las identidades son procesos de enriquecimiento, en este caso mutuo, son aportes en innovación. Cerrar la migración es frenar el flujo de las ideas, porque por allí fluyen y los ciudadanos se hacen de una vez
ciudadanos transnacionales y las organizaciones se hacen de una vez organizaciones transnacionales, ¿no? Lo primero que hace un venezolano, un haitiano, un ecuatoriano al migrar es mantenerse comunicado con su familia. Antes costaba mucho, pero ahora es muy sencillo Correcto. y además muy barato. Entonces es la ciudadanía que se hace transfrontera o transnacional, como lo quieran llamar, así se llama en la bibliografía que hace el análisis migratorio. Entonces es un proceso de enriquecimiento en todos los planos. Las inversiones que está haciendo la diáspora venezolana en los emprendimientos en el área de los medios de comunicación. Tenemos varios en el estado de Florida, tenemos varios en otras ciudades de los Estados Unidos. La inversión que se está haciendo en empresas, fincas, es invaluable. El aporte que se está haciendo en el mundo académico, en el mundo de la medicina, incluso a los venezolanos les encantaría, a los médicos venezolanos les encantaría poder participar de manera más clara para subsanar el déficit de más de 90.000 médicos en los Estados Unidos. Por temas de estos colegiados, pues, de las pequeñas mundos que no ocurre solo en Estados Unidos. Digamos, si un venezolano se gradúa de médico en Estados Unidos, tiene que hacer reválida cuando llegue a Venezuela nuevamente. Porque, bueno, están los gremios y lo que estudiaste, lo que no estudiaste. Yo creo que ese esfuerzo que está haciendo la UNESCO por homologar títulos, buscar competencias, certificar, es un camino correcto porque permite usar y utilizar, no desaprovechar el más importante activo que tiene cualquier país y cualquier empresa, que es el capital humano. Oye, O pero sea que, ajá, Viviana, sí. estamos hablando de todas estas ventajas. Incluso acá en la Universidad de Miami hay un estudio que habla de que en Miami hay un inglés particular que está apareciendo una forma particular de comunicarse, casi como un tercer idioma, que habla de una identidad distinta, ¿no? Que es una emergente, ¿no? Que eso también es un aporte. Pero mi pregunta iba hacia el lado de, entonces, si vemos todos estos aportes de la migración y de la cultura hispana en Estados Unidos, ¿cómo tú observas que esto se esté transformando en algo problemático, ¿no? ¿Desde qué lugar se está construyendo la migración como un problema? Bueno, mira, siempre... Quizás, espérate, Tomás, quizás para complementar un poquito ese aspecto que ha tocado Viviana, digamos, como abogados del diablo, nosotros, vemos, por ejemplo, en ciudades como Lima, como Quito, que han emergido focos de xenofobia, de mucha gente quizás reclamando por el tema del impacto negativo que ha tenido sobre la prestación de determinados servicios públicos, etcétera, pero también la manipulación política de los propios gobernantes a cualquier nivel, en donde sus propias torpezas se las endosan, entre sus propias torpezas para emitir decisiones políticas, para atender la agenda social, entonces se le endosan a la migración inmediatamente, así como una justificación, ¿no? No puedo servir bien porque tengo un problema con la cobertura de los problemas, etcétera. Entonces, en esas tres dimensiones que te estamos preguntando, Tomás, ¿qué nos puedes ir contando? A ver, la primera, cuando a mí me tocan el tema de la xenofobia, yo siempre les pido a la gente que reflexionen sobre, en el caso venezolano, me refiero, el peor acto de xenofobia no está fuera de Venezuela, el peor acto de xenofobia está dentro de Venezuela. Cuando un gobierno no desconoce la existencia de una diáspora que en este momento tiene 8.500.000 venezolanos fuera, y además se atreve a decir en las Naciones Unidas frente a todo el mundo, frente a los países receptores, frente al gobierno chileno que ha tenido que recibir a más de 500.000 venezolanos, al gobierno colombiano que ha tenido que recibir más de 3 millones de venezolanos, o en el caso de Perú, que ha recibido más de 1.800.000 venezolanos, y se atreve a decir que eso no existe. Oye, ya eso es el desconocimiento del otro, la inexistencia del otro, es el peor acto de xenofobia. Porque cuando a ti te atacan en Bogotá o en Chile o en Lima, para seguir con el mismo ejemplo, o en los Estados Unidos, existes, por lo menos existe. Es que en el caso venezolano no existe. Entonces, yo llamo la atención sobre ese tema. Segundo, paso a la respuesta, a responder la pregunta.
siempre ha habido actos de xenofobia y con los mismos argumentos. Los mismos argumentos son invariables. Claro, antes se dirigían, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se dirigía a los polacos o después a los italianos, en algún momento a los chinos. Ocurrió también, incluso por constitución en Argentina, no se aceptaban en el siglo antepasado chinos, digamos, no. O en el caso venezolano, para no ir tan lejos, en 1936 querían blanquear a la sociedad venezolana, ¿no? Digamos, de otro colorcito, por favor, no, ¿no? Entonces vamos a hacer, digamos, yo creo que en esto hay que ser serios porque la gente no importa el color y la raza que tenga o la ideología que tenga, lo importante es que contribuya al desarrollo de la sociedad. ¿Quién hace esto? Y veamos en el caso de Estados Unidos. En octubre del año pasado, hace un año, el Washington Post, todos los comités editoriales del Washington Post, el 6 de octubre creo que fue, sacan un comunicado señalando lo siguiente: no es cierto que haya invasión en Estados Unidos, no es cierto que haya crecido la migración en Estados Unidos, al revés, la relación entre ingresos y egresos, los egresos superan a los ingresos, pese a las cifras que uno ve de los venezolanos, los haitianos, los guatemaltecos, etcétera, tratando de cruzar. Sumando todo eso, el dato del Washington Post es ese, pero es que además el Washington Post dice, mira, Estados Unidos para crecer necesita capital humano. Más de 1 millón. Necesita capital. Más de 1 millón se han contado ya. Ahorita hay un problema porque no hay mano de obra claro. para la Y entonces que se viene. Es que eso lo dice el Washington Post. El Washington Post, el comité editorial, pues, ¿no? Tú no puedes acusar al Washington Post de ser, sino una institución, pues, ¿no? Una información seria, además manejando datos. No está hablando de impresiones, está hablando de datos. Dice, Estados Unidos para crecer necesita mano de obra. Lo que necesita es una política adecuada, necesita estrategias de regularización. Y yo creo que allí los países latinoamericanos están dando el ejemplo. Pese a que hay brotes, pequeños brotes, y hay una diputada en Panamá cuyo padre fue migrante en Venezuela, hablando en contra de los migrantes venezolanos, o cuando ves a 2 diputados, incluso a la presidenta está en funciones en Perú, declarar, bueno, pero es que al final lo que está verificado es que con la diáspora venezolana ha crecido Chile, documentado, digamos, eso está comprobado, no estamos hablando de impresiones, estamos hablando de cifras. Perú, y eso lo tienen estudios internacionales y estudios de la banca privada. Colombia, el norte de Brasil en Roraima, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá. Son datos que verifican, que comprueban que la diáspora lo que ha hecho es aportar al crecimiento, porque desde que llega el migrante consume un cafecito, consume un sandwichito, aquello que nosotros decíamos de los portugueses y los italianos que llegaban a Venezuela, que llegaban a tomarse un refresco y a comerse un sándwich de mortadela. Bueno, eso multiplicado por 3 millones de sándwiches al día, multiplicado por 3 o 1,5 millones, o 600,000 o 700,000 en el caso de los Estados Unidos, es plata. Es plata. Y el aporte al PIB es enorme. Entonces es conocimiento, es información, es habilidades, es competencia y además es consumo. Y es en doble vía, además. Y es en doble vía. Por supuesto. Por supuesto, digamos. Con ese punto te lo quiero tocar en el próximo segmento, recordándoles a todos los amigos que nos acompañan que este programa, que se llama, para que no se nos olviden, Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy, este programa llega a ustedes gracias a través de la emisora Ojo por Eso, y está patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, el ODB. Nos acompañan, por supuesto, Viviana Pacheco y quien les habla, Alejandro López. Tomás, para ese punto que quería, en días pasados, en una reunión, en un encuentro, en una conversación que tuvimos con Asdrúbal Oliveros, él señalaba que en los actuales momentos las remesas en Venezuela representan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, y que se aspira, o se espera,
que en los próximos años, en el corto plazo, además no dentro de 20 años, sino que en el muy corto plazo, el tema de las remesas llegue a representar en Venezuela aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto. Eso sumado a ese intercambio que lo refirió Viviana en un primer momento, ese intercambio, como lo denominamos ahora, esa intermediación cultural y esos procesos de complejización en positivo, se puede llamar, de esas relaciones que se están dando en las comunidades, como tú bien dices. La gente no emigra a países, la gente emigra a ciudades, emigra a comunidades, y ahí se dan procesos de reconocimiento e interrelación. Por ejemplo, yo soy de la teoría que está emergiendo un metaespacio público que abarca la extensión del ejercicio de derechos ciudadanos dentro y fuera de los países, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos pudieses tú decir o aportar en ese punto? No sé si Viviana quiere complementar algo. Sí, yo creo que va mi duda por la misma derrotero, ¿no? Que tiene que ver con hablar un poco más como de los procesos sociales identitarios. ¿Cómo ves tú el proceso de las identidades de los latinos, ya que estamos hablando en Estados Unidos, en un país en que la promesa es ser americano, ¿no? Y ahí hay un terreno en disputa que puede ser interesante, y ha habido como bastante investigación también de cuán líquida puede llegar a ser la identidad de los latinos dentro de Estados Unidos. Entonces me gustaría que, dado eso, ¿no? Que emergen nuevos mundos, que emergen nuevos tipos de relaciones sociales, si podríamos conversar un poco de cómo tú ves el tema de la identidad latina en este espacio. Ok, déjame comenzar por el tema de las remesas, el trabajo que de verdad que yo respeto mucho a Asdrúbal, ha hecho además un seguimiento. Sus cifras están por debajo de algunos otros estudios de gente que ha venido sistemáticamente estudiando el tema, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. No recuerdo ahorita su nombre, creo que es Manuel, no recuerdo el apellido, pero Manuel, porque Asdrúbal habla de 4.000 y tantos millones de dólares y Manuel habla de 6.000 millones de dólares. Digamos que incluso en algunos meses ha superado, cuando la industria petrolera estaba ya casi en chatarra, Claro. llegó a superar en algunos meses el ingreso como consecuencia del petróleo, que es el ingreso fundamental y casi único que tiene el país, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que allí hay un tema todavía muy complicado. Las formas en que llegó y que llegan los recursos a Venezuela tienen miles de vías. Hay gente que lo lleva cash en el bolsillo, que reúne, incluso para protegerse, ¿no? Porque el gobierno, si uno le da la mano al gobierno, tiene que contarse los dedos después, porque uno no sabe si queda completo, ¿no? El gobierno le gustan los reales, pues, ¿no? Y además embolsillárselo a ellos. Entonces ahí hay distintas fórmulas. En particular. Hay distintas fórmulas para, digamos, por ejemplo, las inversiones que se están haciendo para reparar ascensores que están estropeados en las juntas de condominio, para construir la privatización que ha ocurrido con el servicio de agua, que es construir los grandes, digamos, no sé cuál es el nombre, digamos, para buscar agua de manera privada, que está ocurriendo mucho en los Palos Grandes. Los pozos. Exactamente. Para los crowdfunding, para atender enfermedades difíciles, gente que sufrió el COVID, por ejemplo, o enfermedades de cáncer que tienen que ver. Entonces hay miles de formas por las que no se contabilizan, que si uno comienza a agregar. Pero es que además allí el tema es que no es solamente la remesa, es que hay inversiones, hay gente que tiene empresas que se mantienen en Venezuela. Estoy pensando incluso en pequeñas empresas de calzado y pequeñas industrias de gente que ha tenido que salir incluso por temor a ser secuestrado por los temas de inseguridad que hay en Venezuela. Entonces, gente que mantiene negocios en ambas puntas, ¿no? Entonces, no es solamente la remesa es una de las dimensiones, la otra es la inversión. Estoy pensando en el caso chileno, por ejemplo, la experiencia con el Banco del Libro. Ediciones Ecaré, que tiene un premio internacional en literatura. Esta es una asociación de una exiliada chilena, Verónica, que llegó a Venezuela a trabajar en el Banco del Libro y montaron Ediciones Ecaré en Chile, digamos, y montaron
una biblioteca, una librería, no recuerdo ahorita librería. exactamente qué montar, Una librería. Ok, entonces tú dices, estoy mostrando eso, o Troncoso que trabajó, o Vitar, Sergio, que va a estar esta noche en las actividades que ustedes tienen programada, que vivió en Venezuela, digamos, es los procesos de enriquecimiento en el doble sentido, porque la gente que llegó de Argentina, Chile, Uruguay, se crearon facultades de matemáticas en Venezuela, se crearon escuelas de ciencias políticas, se fortalecieron. El Estoy CENDE. hablando, El estoy hablando del mundo. El CENDE nace de la inmigración de los académicos chilenos que llegaron a Venezuela luego del golpe. Por eso, y entonces después, digamos que tenemos allí para echar cuentos y lo mismo ocurre en Estados Unidos. Entonces, el proceso de enriquecimiento que ha habido en Estados Unidos es enorme. Lo ves en Hollywood, lo ves en los idiomas, lo ves en las inversiones. ¿Dónde no es líquido? En aquellos valores, en aquellas actitudes con las que se pretenden crear zanjas, muros o papeles que, como decía Carpentier, son los peores, que son aquellos en los que te exigen documentar A, el documento B, tráeme notariado el documento C. Entonces, todo eso pareciera que es fácil, pero es sumamente complicado. Entonces, creo que allí hay un mundo de integración muy grande y en el caso venezolano enorme, porque como me decía un entrevistado que estaba en un albergue, muchacho músico, le decía, bueno, ¿y por qué no regresas a Venezuela si tienes casa y comida? Y dice, bueno, lo de la comida está por verse porque era el momento de escasez. Dice, pero es que yo nací y crecí en un país en el que tenía un chino arriba, un libanés al lado, un portugués enfrente, un restaurante coreano más allá. Es decir, yo nací en un mundo multicultural y Venezuela es eso. Entonces le es muy fácil articularse a otras comunidades. Quizás en otros países de Latinoamérica, porque no existe un mundo latino. Es decir, por ejemplo, Colombia no ha sido un país receptor de inmigración, sino hasta ahora que además le cayó 3 millones de venezolanos. Por supuesto, eso descuadra Ok, Tomás, presupuesto. Tenemos que cortar. Te tenemos que invitar para un próximo programa porque se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchísimas. Se nos queda, por ejemplo, un tema que tú y yo has venido trabajando y que es muy importante. Es más, en alguna oportunidad hicimos unos seminarios alrededor de eso, que era ese retorno de venezolanos, vamos poniendo el caso de los venezolanos, entonces los descendientes de italianos, españoles, canarios, colombianos, chilenos, portugueses, etcétera, retornando, así como una ola de retorno. En mi caso, yo soy bisnieto de italianos y estoy sacando el pasaporte de la comunidad, que de una u otra manera es un retorno y quizás un refrescamiento de esas sociedades. Pero eso queda tenemos para muchas un más próximo complejidades que programa. hablar, porque tú pones también los distintos mundos de inmigración. No es lo mismo la forma en la que vive la inmigración un chileno, o como lo vive un argentino, o que lo vive un venezolano. Y también hay una distinción, para dejar más tema pendiente, es distinto cuando tú es una migración forzada, o cuando tienes una inmigración con recursos socioeconómicos altos, ¿no? Que eres una BC1, decimos los chilenos, que se traslada a cuando tienes un nivel de pobreza que tienes que superar líneas de supervivencia, ¿no? Entonces, también hay complejidades para entender la migración y el cambio de identidad, que es lo que estábamos hablando también aquí, ¿no? Sí. Todo ello se corresponde. Bien, entonces, nuestro agradecimiento. Todo ello se corresponde, decía Alejandro, para terminar de parte nuestra, ojo con eso, que todo se corresponde con un axioma que siempre ha estado presente y lo obviamos, y es que somos ciudadanos del mundo, no de países en particular. Eso es correcto. Entonces, y ahí abres otra ventana, ¿ves? Y seguimos complejizando. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la patria? No, pero es que la diáspora interpela la noción de Estado-Nación. Por la diáspora, la noción de Estado-Nación, y por eso Canarias creó la 8ª isla, Venezuela es la 5ª provincia de Galicia, digamos,
porque la India tiene un día para celebrar el SOF de su relación con la diáspora, Sí. que son 30 millones de indios o de hindúes, como lo quieran llamar, en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como quedan 2 minutos, ustedes bueno, cierren, despide Alejandro, despide Viviana, no sé. Ya va, yo despide Viviana, pero yo solamente quiero darle nuestro agradecimiento a Tomás, que Viviana también se lo va a dar, o sea, se va reagradecido. Y por supuesto a las organizaciones que nos patrocinan, Sedes y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, y por supuesto, ojo con eso, que nos abre que nos abre su canal en su tercer programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy. Así que, Viviana. Muy bien, entonces cerramos, los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, para que continuemos con estas conversaciones interesantes, y también para el seminario que viene en unas horas más, a las 3:30, Miami, en que vamos a hacer una reflexión respecto del hito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, con Fernando Mírez de invitado y con Sergio Vitar. Y un abrazo gigante para Tomás. Muchísimas gracias por participar en esta, y que serán muchas más entrevistas, seguro. Gracias a los luego. tres, gracias a los tres de verdad por acompañarnos en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión.